buenas noches, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy. Estamos acá, tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Estoy con Gabriel también. Y a la vez, como le dije al inicio, estamos con un nuevo invitado el día de hoy en este programa de Política Sin Filtro. Y quiero recibir y presentar ante todos ustedes al doctor Delfín Pino, quien es diputado, postulante al Senado con el número 4 por el partido Primero la Gente. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Gabriel. Encantado de estar con ustedes. Gabo, bienvenido. Buenas noches. Qué gusto verte, chicos, de nuevo. Un cuarto programa. ¿Sí se me escucha? Sí, ok. Un cuarto programa el día de hoy con la entrevista al señor Delfín Pino. Como le comentaba mi compañero Rodrigo, número 4, candidato al Senado por Primero la Gente. Coménteme, ¿cómo inicia así su vida política? Tal vez no es ahora, de hoy en día. Tal vez tenemos algún pasado. Sí, en realidad yo creo firmemente que la política no debe ser, como lo has mencionado, algo que no sea distante. Porque el gran problema que tenemos los peruanos es que vivimos muy encerrados. Quiero decir, yo vivo en un edificio, por ejemplo, y una vez al mes nos reunimos la junta de propietarios para resolver los temas del ascensor, si hay que cambiar a la persona que hace la limpieza en las áreas comunes. Si en los edificios destinamos un tiempo de 2 horas, digamos, para resolver los temas cotidianos, ¿por qué no hacemos los ciudadanos lo mismo con el país? Participando en espacios colectivos, por una junta vecinal, una asociación cultural, o lo que están haciendo ustedes, que es este podcast, o pertenecer a un partido político también, ¿no? Comprendo. Y en este caso, este salto a este partido político Primero la Gente, ¿cuál fue el motivo en sí? ¿Cuál fue el detonante que lo llevó a esta campaña? Sí, el detonante fue confianza, porque yo estaba viendo una red social y de pronto me aparece un post de Primero la Gente. Yo vi las personas que estaban ahí, principalmente Marisol Perestello. Aquí es, por fin, alguien que me da confianza. Y ahí me metí en Primero la Gente. Comprendo. Ahora, Marisol Perestello, ¿la conoció directamente en Primero la Gente o lo justo? Porque hay un pequeño pasado, ¿no? Ahí en la creación de este partido o cómo se llega directamente a esta campaña. Sí, yo tuve el gusto de conocer a Marisol Pérez en la San Martín. Yo estudié Derecho en la Universidad de San Martín y en mi época había una vida muy intensa, una vida universitaria donde había movimientos estudiantiles, había mucho gusto por la literatura. Yo formé una revista literaria porque los jóvenes teníamos la pretensión de escribir poesía, compartir libros. Entonces, de la vida cultural a la política estudiantil fue un paso pequeño y ahí conocí a Marisol Pérez. Éramos de movimientos estudiantiles contendientes, opositores. Qué lindo escuchar eso, ¿no? Como usted dice, ¿no? Que su formación política viene desde antes, por decirlo así, de la universidad hasta el día de hoy, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro equipo de información, estamos investigándolo. Y pues antes de estar en el Primero la Gente tiene una historia política, así es decir, y creo que ya usted es uno de los varios invitados que estamos aquí en el programa. Y muchos de ellos mencionan, ¿no? Que en la política actual no necesitamos improvisados, sino que en teoría sí tengan noción de gestión pública, de lo que es política en sí, porque no cualquiera puede hacer política. Un momento, puede ser de repente una finta, ¿no? De ser un político de imagen, pero realmente no haces política. Y quizás usted, que tiene esa experiencia, que viene desde la universidad, que también conoció en la postulante a la presidencia por su partido, que es Marisol Perestello, es emocionante, ¿no? Personalmente, yo también estudio Derecho, todavía soy joven. Este año va a ser mis primeras elecciones, por así decirlo. Y justamente mi formación política, porque a mí también me interesa mucho la parte política, viene desde el colegio, porque yo en el colegio fui alcalde escolar. Entonces, es emocionante. Entonces, teniendo en cuenta ello, mi pregunta va, ¿qué le inspira de usted actualmente llegar al Senado, teniendo en cuenta su historia política? Porque habitualmente creo yo que usted ha sido solamente asesor en el Parlamento. Entonces, ¿qué le inspira al día de hoy llegar, en este caso, al Senado con el partido Primero la Gente? Sí, la verdad que mi postulación al Senado tiene un componente de aporte al país, pero también tiene un componente de logro personal. Yo soy una persona que tengo 54 años, tuve
la, el privilegio, porque muchos en nuestro país no pueden hacerlo, de tener una educación de calidad, y siento que es un deber poder devolverle al país lo que he recibido. Y desde el Senado lo que tengo es la oportunidad de devolverlo representando con altura, representar con altura a los ciudadanos que en este caso pertenezcan a Lima Metropolitana. O entiendo. Ahora, Pero, sí, quería dígame. decirte que yo creo que la política sí es para todos en el siguiente sentido, que una cosa es quienes son electos por votación popular y otro es el tema de quienes asumen cargos de asesorías técnicas, por ejemplo. Entonces, cualquier ciudadano peruano tiene la dignidad y debería tener la educación, porque la educación debe ser accesible para todos, como para poder ejercer un cargo, sea de alcalde, sea de diputado, sea de gobernador regional, ¿no? Porque todos tenemos un deber ciudadano y las competencias que no tuviese un actor político las debe encontrar en un equipo de asesoría de calidad. Claro. Claro, como usted justamente también me dice, ¿no? Usted era asesor del Parlamento y creo que es parte de ello, ¿no? Entonces, y qué bueno, ¿no? Que usted tenga ese pensamiento de que sobre la educación y etc., de que la política pues debe estar en varios sentidos, pero en diversos ámbitos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que usted ahorita va como senador por el partido Primero la Gente y teniendo en cuenta las encuestas actuales, y bueno, hay muchos que sabemos que muchas encuestas son infladas, que son pagadas, etc., ¿no? Entonces, y eso se ha visto hace mucho tiempo. Tenemos el caso de Pedro Castillo, que nunca apareció en una encuesta, pero, oh sorpresa, resultó ser presidente, ¿no? Entonces, supongamos en un caso hipotético de que usted llegue al Senado representando al partido Mi Primera la Gente, pero hay que ser conscientes que para hacer leyes o legislar necesitamos una mayoría, porque sin mayoría no se hace nada. Y eso es lo que actualmente vemos en nuestro actual Parlamento. Entonces, de usted llegar a lo que es el Parlamento, como en este caso senador, ¿con qué bancada o partido político que esté parte del Senado de repente, usted pensaría de repente aliarse justamente para, digamos, promulgar los proyectos de ley que usted tiene, las reformas que de repente quiere hacer en caso de llegar al Senado? Porque seamos conscientes, hay partidos que de repente, como lo tenemos actualmente, que tienen entre 1 a 3 congresistas que al no haber mayoría, pues no pueden hacer reformas y necesitan aliarse con otras bancadas. Entonces, usted de repente, actualmente, porque yo me gusta ser visionario, me gusta ser, digamos, creerme que voy a estar ahí, ¿no? Entonces, si me pongo en su lugar, digo, yo voy a ser senador y desde ya me veo en esa parte. Entonces, ¿usted cómo ha visto eso de repente de llegar y que quizás su bancada no tenga una mayoría? ¿Cómo haría en este caso para conseguir las reformas o propuestas que usted tiene? Sí, qué buena pregunta. Yo, cuando fui asesor en el Congreso, porque he sido asesor por 10 años, en algún momento me di cuenta que los asesores éramos como una segunda línea en el trabajo parlamentario, porque un congresista lo que siempre va a tener son ideas. Digamos que hace semana de representación, recoge los problemas de su región o de la ciudad y le va a decir a su asesor, mira, tengo este problema, las personas me están exigiendo esto con el hospital, esto con que no funciona la Sunafil, lo que fuera, ¿no? Entonces, los asesores le damos forma a las demandas de los ciudadanos que el congresista recoge. Y esa actuación que hace un despacho parlamentario puede ir por la formulación de iniciativas de ley o por trabajos de fiscalización al poder. Y en el caso de formulación de proyectos legislativos, que es lo que yo también he hecho, porque he pasado por todas las etapas de asesoría, lo que hacíamos los asesores es tener reuniones en las comisiones ordinarias. O sea, les explico al público. Un congresista hace un proyecto de ley, este proyecto de ley va a una comisión donde un grupo de congresistas interesados en el tema va a discutir el proyecto. Puede ser una comisión de salud, comisión de trabajo, comisión de defensa. Y esta comisión va a dar una opinión que se llama dictamen, que será el que va a llegar al pleno, que es lo que vemos en las noticias a todos los congresistas reunidos, ¿no? Entonces, en las comisiones, los asesores consensuábamos temas. En mi época no existía, yo trabajé entre el 2011 y el 2021. Era súper raro que hubiera esta figura de llamado mochasueldo. O sea, probablemente existiera, pero no con la frecuencia y asiduidad que vemos en esta época.
Yo Tampoco diría había corta uñas, los que les cortaban su uña. que le cortaran las uñas a una congresista, Bueno, no lo he que paz visto descanse nunca. la congresista porque ya sí, falleció, que pero descanse en bueno. Sí, la vida es algo tan delicado, ¿no? Y tan respetable. Pero a lo que iba es que en estas comisiones ordinarias y en el mismo pleno, los asesores, en representación de los congresistas, llegábamos a consensos éticos. Es decir, mira, este proyecto beneficia a esta localidad, este proyecto resuelve este problema. ¿Tu jefe lo va a apoyar? Sí, lo podemos apoyar, pero ustedes apoyen este, ¿no? Entonces hay Claro. maneras de hacer pactos virtuosos, tal cual ahora hay un pacto mafioso. Una ¿no? negociación en sí en pro de querer, digamos, sacar pues leyes en pro del pueblo que realmente sean necesarias, no como actual vemos, ¿no? Y algo que usted toca hoy en día, que es algo importante que muchos actualmente que postulan a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores hablan de eso, ¿no? Vamos a romper el pacto mafioso que tenemos actualmente porque hablamos de las leyes pro crimen, ¿no? Entonces, ¿usted está de acuerdo que las leyes, ese paquete de leyes que han sido promulgadas, usted las considera que sí son pro crimen? No Sí, está en contra de ello. absolutamente. Sí. Claro, entonces, usted llegar al Senado, tendría esa iniciativa de derogar dichas leyes. Sí, Lo sí, primerito sí, sí. en teoría. Esa es una propuesta de Primero la Gente que nuestra candidata presidencial la repite con firmeza porque es necesario para volver a darle al Estado las herramientas para combatir la criminalidad, derogarlas. Que las leyes hayan sido perfectas antes no es algo que podamos decir. Siempre las instituciones de un país pueden mejorar, incluyendo sus leyes. Claro. Pero estas son enfáticamente perversas. Candidato, Nocivas. y hablando directamente de estas leyes, buscar derogarlas va a tener un pequeño mecanismo en el cual, como mencionaba en las preguntas pasadas Rodrigo, indica que tenga la mayoría a su favor con esa misma idea. Entonces, retomándolo, ¿no? Viendo los números, tal vez un poquito las encuestas no son 100% fiables, pero alguna bancada o alguien más que considere, lejos de Primero la Gente, que pueda ir en esa ruta de poder derogar las leyes, ¿quiénes serían? Sí. Obviamente, por estos no, o toda esa campaña de estos partidos actualmente del poder, se van a poner en contra. Pero ¿quiénes puede considerar aliados de Primero la Gente? Sí, yo diría que hay un espectro político en el que hay radicales, extremistas, digamos radicales de derecha, como López Aliaga, que tiene este tema de las niñas a las que les obligan a dar a luz. Y por otro lado puede haber un radicalismo de izquierda. Y al medio hay unos partidos en donde yo pondría Primero la Gente, pondría el partido de Jorge Nieto, que se llama el Partido del Buen Gobierno, pondría a Libertad Popular, que es un centro derecha, pondría al Partido Morado, ¿no? Claro. Que yo estoy seguro que son, es más, lo escucho de personas cuando tengo actividades de campaña en la que converso con personas, dicen, ¿por qué no se unieron? Y es verdad, ¿no? Tenemos un fenómeno que se llama fragmentación. Hay demasiados partidos políticos que hacen difícil al elector elegir, ¿no? Pero en el Congreso, claramente es imposible, digamos, que una persona sea un votante del partido X, digamos, para no decir un nombre. Creer que ese partido va a llevarse el 100% de votos de la oposición es imposible. La oposición siempre tendrá 2 o 3 partidos. Claro. Entonces, creo que hay un espectro de centro con el que ya he mencionado que podríamos tener consensos. Y de hecho los tenemos ya, porque cuando yo he participado en debates hay muchos puntos en común. Qué gusto alegrar que dentro de toda esta fragmentación tenemos directamente una búsqueda en pro del país. Y justo esto me lleva a una última pregunta, tal vez para cerrar este primer bloque. Viendo todas estas propuestas, un 12 de abril, en el que usted es elegido directamente como senador, ¿cuál sería el primer proyecto de ley que tendría pensado en promulgar? Los senadores no tienen iniciativa legislativa, pero esto me permite responderte que mi primera propuesta que yo tendría que pedir a la bancada de Primero la Gente es que los senadores vuelvan a tenerla, porque el Senado peruano existió antes, hasta 1992, cuando se dio el golpe de abril, y ese Senado sí tenía iniciativa legislativa. Y lo que hacían eran, los proyectos de ley de los senadores eran revisados por los diputados. Y viceversa, como ahora, ¿no? Que los diputados presentan proyectos y los revisan los senadores. Y cuando existía un conflicto,
existía un mecanismo llamado comisión de conferencia, donde los senadores y los diputados podían ponerse de acuerdo para sacar adelante proyectos que consideraban importantes. En este momento eso no existe. Si un diputado, digamos que tú eres un diputado y presentas un muy buen proyecto de ley y en el Senado cae, no tienes posibilidad de hacerlos reflexionar y decirles no, este proyecto es bueno por estas razones. Se pierde ese proyecto. Eso también lo modificaría. O sea, yo creo desde el análisis político que a mí me gusta mucho lo que es la política, me gusta leer bastante. Y teniendo en cuenta el análisis de la coyuntura actual, política, social, y teniendo en cuenta de cómo se ha dado el regreso de la bicameralidad, porque, o sea, todos sabemos que ha sido, pues, muchos partidos, que en este caso, esta Fuerza Popular, Renovación, los que de la famosa campaña de Por Esos No, han hecho esta bicameralidad. Que quizás puede ser buena, porque quizás va a ayudar un poco al control político, porque lo que usted menciona es cierto, ¿no? Si la Cámara de Diputados presenta un proyecto que pase al Senado, y el Senado, digamos, dice, no me gusta, le decimos que no, se pierde, ¿no? Y es cierto. Y quizás, como usted menciona, sí sería excelente que tanto la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados puedan, digamos, tener esas iniciativas legislativas, porque seamos conscientes, muchos van a tener varias ideas y que quizás no van a congeniar y no se van a poder, digamos, dar en beneficio de los ciudadanos. Entonces, creo yo que sería bueno eso, ¿no? Y quizás, si se hubiera hecho de la vía correcta esta bicameralidad, quizás se hubiese contemplado eso, ¿no? Quizás de repente se hubiesen asesorado mejor, pero lo que usted dice es cierto, ¿no? Entonces, me da gusto que es el primero que menciona ello, que está viniendo a nuestro programa, que tenga esa iniciativa o ese pensar, ¿no? Es importante porque da a sentir que sí se está preocupando por las personas que van a elegirle, ¿no? Y no va a pensar, pues, en su bolsillo, porque recordemos años atrás a una congresista de Fuerza Popular que decía, no, yo estoy aquí por mi plata. Entonces, la idea es que no tengamos más legisladores con ese mismo pensamiento y qué bueno que usted pueda tener ello, ¿no? Entonces, ahora sí, cambiando de bloque a un segundo bloque que tenemos acá. No sé si Gabo lo puedes intentar. Unas preguntas del público, si no me equivoco, producción. Ok, ahí vemos. Jay Perea nos dice, ¿qué opina que Grosso quiere reducir los derechos laborales? Muy bien, tenemos Entre ahí. comillas, reducir, ¿no? No, sí lo he dicho. Incluso invito al público de Sinvergüenzas a que puedan ver mi TikTok o mi Instagram, delfinpino.p. Y yo he hecho un video sobre cómo Grosso declara que él piensa reducir los derechos de los jóvenes, lo cual me parece nefasto, porque si hay una población que está más expuesta a la vulnerabilidad, es el joven. Y él dice claramente que las empresas paguen menos a sus trabajadores mientras la empresa sea más pequeña. Exacto. Que puede parecer de sentido común, pero les digo algo. En el Perú es muy frecuente que encontremos en una calle 2 carretas. Digamos que venden anticuchos o venden ceviche. Y vas a ver que una carreta tiene un montón de cola y la otra carreta está vacía. Y la gente no se va a la que está vacía, se va a la que tiene cola. ¿Por qué? Porque dice que hay calidad. O sea, puede costarme más tiempo, que el tiempo es el recurso más valioso, pero tienes, la gente quiere calidad. Entonces, yo si quiero ser exitoso como empresario, en lugar de decir voy a pagarle menos a mis trabajadores, lo que debo pensar es darle a mi producto más valor. Y porque así yo voy a poder cobrar un poco más por ese producto y pagar el derecho de mi trabajador, en lugar de ajustarlo. Eso se llama valor agregado, ¿no? Entonces, el empresario no debe acostumbrársele a que pague menos impuestos o que pague menos derechos. Debe acostumbrársele a ser competitivo, innovador y productivo. Justo desde el señor Grosso, entre otras declaraciones que han salido en estos días, primero no reconoce directamente, lo justifica como un sobrecosto que debemos de sacar de las empresas, cosa que es totalmente contraproducente, estoy de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, ya sea por el candidato o en general los ideales de integridad democrática, bajo el espectro del centro que menciona, ¿no sería un aliado para Primero la Gente? No, yo creo que Grosso en este momento es expresión de que el joven quiere creer en alguien nuevo. Porque hubo un fenómeno que encumbró a SPA. Sí. Y cuando SPA convoca y hace... Bueno, en realidad Montoya estaba desde antes que SPA fuera conocido, pero cuando sale a la luz que tiene a Montoya, y los jóvenes se desencantan, claro, un montón de comentarios en las redes decían, entonces, Grosso,
pero de una manera extraña. Me parece que ahí, como El grosos boteo. de inteligencia, probablemente haya equipos de redes. Los trolls. Sí, los trolls, ¿no? Pero Pero han salido un montón de trolls. sí, sí, sí. Últimamente por todas en redes partes. veo Sí, un pero montón de trolls es un hombre de inteligencia. Grosso, sí. ¿Y qué tiene la inteligencia? Tiene estos elementos electrónicos que permiten construir una realidad paralela que no existe. Entonces, Grosso es una persona que no solamente va contra los derechos laborales, sino que ya hemos visto que es sumamente mentiroso, ¿no? Hay figuras como Aladino Gálvez, que es un fiscal de la nación nefasto. Ese señor es de los cuellos blancos. O este otro personaje que se llama Samir Villaverde, que a Grosso le han preguntado varias veces, ¿y usted lo conoce? Bueno, mire, dice él, Es yo un fan. como un general del Centro de Altos Estudios Nacionales me he tomado foto con mucha gente, pero ahora sale a... Ni siquiera lo recuerdo, dice. Y ahora ha salido Samir Villaverde en sus propias redes a mostrar un montón de fotos con Grosso en las que dice, él me ha invitado, yo le he invitado, él me invitó, yo lo invité. O sea, este señor no tengo duda que lo vamos a ver lejos del análisis político cercano. Esperamos unas últimas semanas en la cual las encuestas, la intención de votos cambie mucho directamente. ¿Hay algo que tenga pensado, alguna estrategia en la cual primero la gente pueda repuntuar, pueda salir de este pozo que son otros? Sí, 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 sí. Primero que Marisol Pérez está recorriendo el país con una fuerza impresionante. Yo realmente invito a los jóvenes que están buscando opciones nuevas, que vean primero la gente, que vean las redes Marisol Pérez, que vean también las mías de Delfín Pino, y van a ver que nosotros estamos poniéndole mucha fuerza para que vean la buena opción que somos. Pero también quisiera decir algo. Nosotros no somos políticos tradicionales. Un político te va a decir, ¿sabes qué? Esta es una fotografía del momento y ya pasó con Castillo, que nadie lo conocía y va a salir. No, yo creo que uno tiene que tener siempre los pies en la tierra y que hacer política no es... O sea, la vida no es siempre ganar. Tú postulas a un trabajo, puedes darlo todo, dar un excelente examen y tal vez no sales y no por eso vas a rendirte. Tú tienes que ir 1, 2, 3, 4 veces hasta que logras tu objetivo. Entonces yo te diría, hacer política no solamente es ganar, porque ya tenemos en este momento el pacto mafioso, que son congresistas que han llegado y que están destruyendo el país. Lo que debe haber es, desde este mismo momento que yo tengo la oportunidad de llegar a tu público, el público tuyo también, Rodrigo, poder tratar de cambiar las mentes, tratar de abrir las mentes, tratar de ilustrar cómo funciona el Estado, tratar de cómo funciona la política, y eso ya es un cambio, porque aquella persona que nos está escuchando y entiende cómo funciona el Parlamento, cómo debe ser la ética de los políticos, dice, bueno, es verdad, ¿no? Tal vez estoy pensando simplemente en que me gusta el que se disfraza de cerdo o El de quién lobito, sabe del qué, lobo. ¿no? o código velita. Y la verdad que la política es mucho más que eso. La política de verdad nos toca. Claro. Queramos o no, un ratito una pregunta que justo se me acaba de saltar. Queramos o no, ya que lo mencionó, cada partido, cada candidato, genera una imagen en el subconsciente de la persona. Actualmente, primero la gente es recordado por el señor Miguel del Castillo, porque lo que pasó con la franja electoral, básicamente. Ante este suceso, tenemos una imagen ya un poquito manchada, por más que se le ha, bueno, en este caso se le ha retirado el partido, ¿no? ¿Hay alguna idea de cómo poder cambiar esta imagen, aparte de lo que sería el recorrido de Marisol Pérez Tello? Sí, mira, lo primero que tiene que saber el ciudadano o joven que nos escuche o persona mayor es que hacer política es dar una pelea afuera en el escenario político y dar una pelea adentro. Porque tú formas una sociedad, una empresa, formas un club cultural, una asociación de estudiantes y siempre va a haber una persona que vaya contra la corriente o que vaya contra la ética. Y entonces tú tienes que dar esa pelea afuera. O sea, a veces en el Perú pateamos el tablero y decimos, no, yo no me meto porque me voy a ensuciar. No, uno tiene que meterse y dar pelea y si eres parte de un espacio, salvar ese espacio, ¿no? Entonces, en el caso de Miguel del Castillo, lo que hemos hecho es dar una pelea no contra una persona, sino una pelea por principios, que primero la gente no puede admitir ni en lo que pasó con la franja, ni ningún otro tema que defraude la ética pública.
Correcto. Sí, Rodrigo. Yo tenía una pregunta en algo que usted mencionó sobre lo que los actuales congresistas que tenemos que siguen destruyendo el país porque aún todavía tienen mandato y que ya han destruido porque ya han hecho varias cosas. Y eso a mí me trae, desde justamente ayer salí a caminar por la Costa Verde y se me vino esa duda porque me salió un video porque muchos de los que están yendo a la reelección pues están metiendo mucho punche a la parte de las redes sociales, ¿no? Entonces, y por no decir la mayoría, o por no decir todos, dicen, ¿no? Por muchos años, estas partes, supongamos, no sé, Moyobamba, que es parte de San Martín, ha sido olvidado por las actuales autoridades. Entonces yo me pongo a pensar, ustedes son las actuales autoridades. Entonces, creo yo que el discurso que muchos congresistas están usando actualmente es ser hipócritas, porque es lo único que digamos, puede identificar porque dicen, no, tus actuales autoridades han olvidado tu región, pero yo soy tu actual autoridad. Entonces, ¿con qué cara o con qué cinismo te voy a decir eso? Y es preocupante, ¿no? Entonces, y justamente Primero la Gente es un partido que actualmente no tiene presencia, si es que no me equivoco, en el Parlamento. Es un partido que, si bien es cierto, tiene una historia, pero más no, por así decirlo, está manchado por actualmente, digamos, lo que es nuestra actual política. Entonces, eso es bueno resaltar eso, que actualmente el partido Primero la Gente, si bien es cierto lo que dice Gabo del señor Miguel Castillo, ha sido algo que en teoría es preocupante, que quizás a los votantes que estaban con dirección a Primero la Gente pudo haber generado desconfianza, quizás sí, pero como usted dice, no están haciendo esa medida de que vuelva a retomar esa confianza porque, como lo ve, digamos, Marisol Pérez está recorriendo con mucha más fuerza, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, y eso es bueno, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que Primero la Gente es un partido nuevo que va a llegar, porque como le digo, yo soy visionario, ¿no? Si yo me pongo en ese papel de que yo fuera senador, estoy postulándome, yo digo, yo voy a ser senador. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, ¿qué reformas, digamos, específicas usted, o digamos, en caso de llegar a una mayoría del partido Primero la Gente, van a hacer para mejorar la capacidad del Estado para ejecutar lo que es infraestructura? Y no solamente infraestructura, sino en diversos actores que nuestro país actualmente está siendo deficiente. Tenemos el sector infraestructura, el sector salud, el sector educación. Vemos actualmente la crisis del gas, que entonces, en caso de Primero la Gente de llegar, que tiene una ideología nueva, que no en teoría se ha visto manchado por ciertas cosas de corrupción, pues, etc., ¿qué reformas haría justamente para mejorar las falencias que actualmente nuestro país está presentando por tener de repente autoridades ineptas que no tienen esa capacidad para, digamos, hacer gestión pública? Sí, yo te diría dos. Una es algo que yo llamo candados. ¿Ya? Si una persona está en una calle con una luz roja y no pasa nadie, esa persona dice, estoy apurado, nadie me está viendo, y se va a ir de frente. Paso. Pero si ve que hay un policía, o si no hay un policía, ve que hay una cámara, esa persona lo va a pensar dos veces. Claro. ¿No es verdad? Pero en el sector público no puedes tener cámaras en todos lados, a pesar de que debería, y ese es el segundo punto que yo llamo franja de transparencia. Entonces, tú no puedes confiar en que un alcalde, un jefe de administración y finanzas de una municipalidad, de un gobierno regional, que manejan millones de soles, no se sienta tentado a robar un poquito, a tener una comisión. Entonces tenemos que ponerle a esa persona dos cosas: candados, que no pueda hacer cosas que le van a permitir robar, porque no hay otra palabra, y la otra, lo que decía el ejemplo de la cámara. Los ciudadanos debemos estar viendo qué pasos se dan en el mismo momento que se dan. Por ejemplo, y esto es lo que llamo la franja de transparencia. Si Miguel del Castillo decide poner en un canal, que ese ha sido el escándalo, fondos públicos asignados a un partido político, y es un canal con el que él ha estado vinculado, entonces, antes de que ese acto se consolide y se haga obligatorio, debería haber estado publicado durante por lo menos un mes, para que la gente sepa y pueda decir, a ver, y este Primero la Gente, Miguel del Castillo, a ver dónde está poniendo la plata, y cualquier persona o la prensa puedan saber qué está haciendo. Entonces, vas a hacer un puente, vas a hacer una carretera, tiene que estar esa información de quién contrata,
de cómo va a ejecutarlo, con cuánto dinero, tiene que estar abierto al escrutinio público por lo menos un mes. Nada de que esas son cosas de caviares o yo no quiero ningún expediente. No, tú tienes que hacer las cosas ordenadamente, porque la única manera que hagas las cosas bien es que las hagas técnicamente y con transparencia. Esas serían las medidas. O sea, a ver, quiero entender un poquito lo que usted me comentó. O sea, decir, digamos, vamos a construir el puente Tarata. No sé, supongamos. Yo como presidente voy a construir a través del Ministerio de Vivienda. Y eso lo tendría que publicar, me dice usted, un mes. Sí. Antes, digamos, de, no sé, de repente dar la buena pro, o ya cuando se haya dado la buena pro. O sea, digamos, o sea, supongamos, hay tantos postores y este gana. Voy a poner un mes, voy a por a través del portal de transparencia, para ver, digamos, si es que alguien, digamos, opina, ¿no? De repente, no sé, un medio de comunicación, vamos a poner un nombre, ¿no? Quinto Poder, para no decir el nombre correcto, dice, pero igual, por si acaso, ¿no? Digamos, y dice, no, empieza a investigar, porque ellos hacen periodismo de investigación y dice, sale esto. Entonces, el presidente de repente al ver eso va a decir, yo no me percaté de eso, entonces le quito la buena pro. Exacto. Eso es más o menos lo que usted, no, ni siquiera se la quitas, no se llega a concretar. Ok. En dos momentos. En el momento en el que está concursando ese postor y en el momento que ya fue adjudicado. Un espacio en blanco que aún así haga que tú tengas una obra que pueda postergarse un mes o 2 meses, pero a cambio de que se ejecute. En el Perú hemos llegado al extremo que como no podemos ejecutar obras, la salida es algo que llaman gobierno a gobierno. ¿Y saben qué cosa es eso, amigos? Es una estafa. Porque así se hicieron los panamericanos y así se están haciendo hospitales y muchas cosas que terminan costando 3 veces más de lo que costaría en el Perú. ¿Qué es lo que hacen? Contratan a un organismo internacional o a otro estado para que ese estado con sus leyes contrate a un ejecutor. No con las leyes peruanas, porque es una realidad que los burócratas peruanos caen en corrupción. Pero para que otro estado haga el trabajo del estado peruano, ese estado no lo va a hacer gratis. Porque no va a distraer a la gente que está trabajando para su país poniéndolos a trabajar para el Perú. Contratan a otra gente que no es del Perú y que tiene que trabajar fuera de su país. Entonces termina encareciendo la obra pública enormemente, ¿no? Eso es algo que por tanto han estado abusando, o sea, tanta corrupción y tanto de estas medidas de gobierno a gobierno que ya no se pueden ejecutar las obras. Comprendo, ¿no? En este caso, tal vez una última pregunta antes de ir a los comentarios. ¿Qué opina de que actualmente el BCR tenga que ir al extranjero a imprimir directamente los billetes, la llamada maquinita? ¿Qué opina que esto esté exteriorizado, básicamente? Bueno, es que necesitamos que la moneda tenga mecanismos que impidan su falsificación, y esta tecnología no es fácil que la encontremos en el Perú. Cosa que no está bien, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ser un país extractivo. O sea, se saca oro, hay agroexportación, pero deberíamos pasar de la agroexportación, que está caminando muy bien, a la agroindustria, para que exportemos vegetales, frutas procesadas que compitan en el mercado, y no que ocurre actualmente, por ejemplo, que los colombianos compran café peruano, le ponen la marca colombiana y lo venden con orgullo como un buen café, cuando es un café peruano, ¿no? Soy muy consciente de ello y la verdad, acá tenemos directamente una opinión bastante alturada comparado con lo que acabo de ver en la tarde. No sé si ha visto la entrevista que tuvo el señor Humala con Pablo Benz el día de ayer. Ha sido completamente lo contrario a lo que acaba de decir. Y la verdad estoy bastante feliz de recibir una respuesta así de un candidato respecto a la percepción que tuve el día de ayer. Y eso también me lleva a otra pregunta. Ya aprovechando que usted ha estudiado filosofía, el político peruano actual, hablando de los que están en el poder, ¿es corrupto por naturaleza o es la política en sí lo que lo corrompe? Ese es un debate que dijo Rousseau. Rousseau decía: el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, ¿no? Y hay otra posición que era que el hombre es malo por naturaleza. Pero yo diría que nuestra corrupción actual, que hay una corrupción
pública, hay una corrupción privada y hay una criminalidad desbordada y cruel, porque acaban de asesinar a un chofer de la línea 23 antes de salir, lo vi en Twitter. Eso ocurre de manera cultural. Un peruano se va a Europa, se va a Japón o se va incluso a un país cercano como Chile y va a respetar las reglas de ese sistema, porque va a tener miedo que ese sistema lo penalice. Pero como nosotros nos hemos acostumbrado a la impunidad, hemos cruzado todas las barreras en la ética del político y incluso en la ética del empresario. Y en el crimen ni qué decir, ¿no? El que hayan puesto una bomba o una granada dentro de una discoteca en Trujillo muestra que esas personas han anulado su capacidad de sentir humanidad por el otro, de negar al otro. O sea, es atroz lo que estamos pasando, ¿no? Entonces yo diría que lamentablemente es un tema cultural que solo nosotros podemos resolver, porque no podemos esperar, no somos menos que otros países como para esperar un mesías iluminado tipo Bukele que te diga qué hacer. Eso es ponernos como si fuéramos un país infantil, un país incapaz de regularse a sí mismo. ¿Usted está de acuerdo con las políticas que adoptó Bukele? Eficacia, dureza, sí, pero Bukele ha roto su equilibrio de poderes porque él, para sacar estas medidas, las pidió al Parlamento y como el Parlamento se demoraba en discutir, un día irrumpe con militares armados dentro del Parlamento y les dice: señores, ¿van a aprobarlo o no? Okay. Entonces, uno necesita un político que convenza, pero con la palabra, no con las armas. Ahora, Bukele ha creado una megacárcel que terceriza prisión a Estados Unidos, incluso al Perú. Perú ha mandado algunos pocos presos a esa cárcel, esa mega prisión de Bukele. Pero el tema es que seamos capaces de hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Comprendo. Eso es algo que he visto en muchos políticos que dicen, no, he escuchado a varios que dicen, no, el Bukele peruano. Muchos porque tienen esa ideología, ¿no? De que tienen los mismos pensamientos que Bukele. Y como dice usted, quizás lo que hace Bukele no es tan malo al 100%, porque quizás, como usted dice, eficacia sí ha habido. O sea, vemos que Salvador antes era considerado uno de los países más inseguros de toda América. Hoy en día es considerado uno de los más seguros. Y claro, no es algo que se ha conseguido de la noche a la mañana. Es un caso de que se tiene que hacer constancia, esfuerzo y que totalmente realmente quieras hacer las cosas. Lo mismo pasa en Argentina con el actual Javier Milei, que pues mucha gente decía, pues no, o sea, es como decirle pues que te voy a solucionar la crisis que actualmente vive el Perú en un mandato de 5 años. Es imposible, porque no vamos a solucionar lo que, digamos, hace 40, 50 años no se ha hecho, no se va a solucionar en 5 años, ¿no? Y quizás eso es cierto. Lo que, digamos, actualmente necesitamos en la coyuntura política, social que tenemos ahorita es una persona que pueda gobernar el país, porque ahorita nuestro actual presidente, personalmente desde mi perspectiva, no está gobernando. Es un títere más que está ahí, pues, y justamente la madre del señor Vladimir Cerrón dijo, él está ahí por descarte, ni siquiera porque nuestra bancada lo ha elegido. Entonces, desde ahí se ve que, digamos, una cosa es ser líder. Yo siempre comparo esto en el trabajo, ¿no? En el jefe en el trabajo siempre va a haber un jefe y un líder. El jefe siempre piensa en sí mismo. En cambio, el líder piensa en su equipo, que lo acompaña justamente, ¿por qué? Porque llegan a lograr la meta en conjunto. Y creo que eso debe haber un presidente en la actualidad que tenga esa mentalidad de que si yo avanzo, avanzamos todos. Y como su mismo nombre del partido dice, ¿no? Primero la gente. Y espero que en caso que el partido, primero la gente, no sé, llegue, no sé, de repente la señora Marisol Pérez Tello llegue a ser presidenta o tenga una mayoría en el Senado o en la Cámara de Diputados, realmente ponga eso en primero la gente y que distintamente a la ideología, no sé, Bukele o si simplemente la ideología de Pérez Tello, porque asumo que la señora Marisol tiene su ideología de cómo pretende gobernar con el plan de gobierno que tiene y conjunto a ese equipo, pues realmente quieran hacer un país mejor. Porque creo que el pueblo y los jóvenes, los más de 2,5 millones de jóvenes que van a votar este año, están cansados ya de lo mismo, ¿no? De ver a los mismos de Fuerza Popular, de Renovación, lo mismo, ¿no? Que tenemos. Y justamente hace unos días veía de que tenemos el índice de
de intención de voto y de cómo quedaría en lo que es la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿usted qué opina? ¿De qué ideología o cómo pretendería trabajar primero la gente en caso de llegar a ser gobierno? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que pensaría hacer? Sí. Primero, que no hay un perestellismo. Como mi candidata presidencial es Marisol Perestello, no hay un perestellismo como hay un fujimorismo o un acuñismo o un buquelismo. Ya. No. Primero, la gente es un partido donde se ha consensuado un plan de gobierno que se puede resumir en una frase: democracia con resultados. O sea, sí queremos eficacia, pero esta eficacia no puede saltarse los derechos. Me explico. A Bukele mucha gente lo va a admirar y lo va a querer. Pero si ustedes googlean en este momento, amigo que me escuchas o amiga que me escuchas, tú googleas incremento del patrimonio de Bukele, ha incrementado su patrimonio en una cantidad de propiedades en Estados Unidos impresionante. Ahora, hay personas que te van a decir, no importa si roba, pero hace obra. Okay. Pero, Es algo que siempre escucho, ¿no? O sea, dice, sí. si hace algo, que robe, pero que haga, ¿no? Siempre escuchamos esa frase. Y lo digo con mucho respeto. En el Callao pasa eso. En la política, en el Callao, Patricia Chiri nos escucha. Tiene unas figuras que han patrimonializado el Callao, ¿no? Pero a lo que voy, ni una figura mesiánica, como decir una ideología de Marisol Perestello, sino un consenso racional. En nuestro plan de gobierno, por ejemplo, ustedes van a ver que cada tema que nosotros abordamos, yo en este caso he traído solo el de democracia, pero identificamos los problemas en el diagnóstico, establecemos objetivos, por cada objetivo que establecemos hay medidas y hay indicadores para que estos puedan ser logrados, ¿no? ¿Cuáles son nuestras metas al 2031? ¿Qué porcentaje se va a avanzar en cada indicador, ¿no? Esa es la propuesta de primero la gente. Algo que se podría llamar democracia tecnocrática, es decir, expertos en el gobierno, pero que están sostenidos por democracia, que significa que se respeta la voluntad de las personas. Ok. Bien, y se protege sus derechos también. Comprendo. Es un plan, en este caso, racional, como usted comenta. Sin embargo, me gustaría traer un tema a la mesa, que es el dolo del emprendedor peruano, de jóvenes, de la gente en sí actualmente, que es este tema de seguridad, por el tema del sicariato. Primero la gente, ¿qué propuesta o qué propuestas nos trae para poder aliviar este dolo? Varias y bien puntuales. Juzgados de flagrancia. Correcto. ¿Qué es un juzgado de flagrancia? Que esto ocurre, ¿eh? Un delincuente es atrapado por un barrio, por policías, por serenos, digamos. Tiene que ser juzgado inmediatamente y tener una sentencia en 10 días. Porque si fue captado por las cámaras, si fue captado con el arma, con la granada, ¿lo vas a poner en un proceso penal que puede durar 2 o 3 años? Y hasta más. No, es así. Perdónenme el uso de la palabra, calientito. La policía lo lleva al juez de flagrancia, que tiene que ser como si fuera una emergencia médica, que esté funcionando las 24 horas. Y, a ver, ¿tú qué has hecho? ¿Has asesinado? ¿Has robado? De frente a la cárcel. Ya tenemos la legislación para eso, lo que falta es implementarlo. Y lo que propone primero la gente, y lo explica claramente Marisol Pérez, es que podemos empezar a tener los juzgados de flagrancia ya en las mismas prisiones, ¿no? Las prisiones en este momento siempre tienen, o sea, solamente tienen este rol. Algo similar a lo que vemos de repente en el penal de Barbadillo. Exacto. Donde hay una sala de audiencias en el mismo penal. Algo así se refiere usted. Sí, porque ya tendrías al juez y al lado a la prisión. Es decir, ya hiciste eso, 1 año, chao, vete a tu celda, o sea, rápidamente. Y es algo bueno, ¿no? O sea, teniendo en cuenta, yo estudio en un estudio jurídico y hay casos que demoran pues 8, 10 años. Y es algo que, como dicen, justicia que tarda no es justicia, ¿no? Y eso es importante. Creo que tenemos comentarios en la transmisión. Producción, por favor. Si los puede poner la producción ahí, por favor, que le están haciendo varias preguntas a usted, candidato. Okay.
Gushok nos dice, Ajá. su partido, primero la gente ha sido cuestionado por presuntas firmas falsas para su inscripción. ¿Puede garantizar que su candidatura no se beneficia de un proceso irregular? Sí, sí, lo puedo afirmar con seriedad por lo siguiente. Ustedes los invito a buscar, está en radioprogramas, en la web de radioprogramas, Jurado Nacional de Elecciones encontró 32 firmas falsas en Primero la Gente. Pongan eso en Google y van a encontrar un artículo que menciona que el Jurado Nacional de Elecciones eligió una muestra a la que sometió algo que se llama pericia grafotécnica. Una pericia grafotécnica es una pericia con un rigor técnico, científico, que permite determinar con exactitud si una firma es o no válida. Copia. O es original o es una falsificación, ¿no? Pero tú no puedes hacer eso con la totalidad de firmas de todos los partidos, ni siquiera de un solo partido, porque es muy costosa una pericia grafotécnica. Como es muy costoso que una encuestadora encueste a 17 millones de peruanos. Pero los estadísticos saben que si tú de una muestra grande eliges 600, una muestra de 600 en un universo grande, esos 600 representa todo el universo. Por eso las encuestas te dicen 17 millones de peruanos, que somos los que tenemos DNI, votan por este y este, pero no entrevistan a 17 millones de personas, entrevistan a 1.200, digamos. O hasta podrían entrevistar a 800. Entonces, lo que ha hecho el jurado es elegir una muestra porque no puede hacer de todas las firmas del partido y han encontrado que habían 32 firmas cuestionables de 600. Y esas 32 representan el 6% del universo. Y ese 6% es un rango normal en todos los partidos. Entonces, esto me permite afirmar, y no porque lo digo yo, sino porque lo ha publicado, lo ha expresado una vocera del Jurado Nacional de Elecciones, que primero la gente, puedo decir dos cosas. Primero, que nuestros dirigentes, yo no estaba en esa época de inscripción, nos aseguran que no falsificaron firmas. Y en segundo lugar, que la estadística, la muestra, el peritaje, nos dice que el rango de firmas irregulares está en el de todos los partidos. Ok. Comprendo. Acá tengo una pregunta que nos hace Nicole. Aparte, bueno, antes de esa, bueno, igual, tomemos en cuenta, es la que está en pantalla, que dice, la ciudadanía está cansada de la corrupción. ¿Qué acciones específicas impulsaría para combatirla desde el Senado? Teniendo en cuenta que usted pues no tiene esa iniciativa legislativa, ¿no? Entonces, Me desde el gustaría Senado, agregar ahí, teniendo los números. ¿Perdón? Teniendo los números. Teniendo para poder combatirlo en el Senado. los votos suficientes, sí. Lo que tenemos que hacer para enfrentar la corrupción, en primer lugar, es tomar la decisión como país. Decir, ¿saben qué, señores? Ya basta de ser un país que somos un país caricatura de un país serio. Vamos a hacer un objetivo nacional, enfrentar la corrupción. En segundo lugar, tenemos que denunciarla. Por ejemplo, ha salido a través de un decreto legislativo que sacó Gerí. Para eso les explico a los espectadores. El Congreso da leyes, pero nuestra Constitución dice que por circunstancias especiales el Congreso le puede dar al Ejecutivo facultad de legislar. exacto. Y cuando eso Ciertos ocurre, temas. se llama decreto legislativo y es por ciertos temas durante un tiempo específico. Exacto. Y luego el Congreso revisa esto que hace el Ejecutivo. Entonces Gerí ha publicado algo que se llamaba la Ley Mordaza, que tenía dos componentes y le han quitado uno, porque la Ley Mordaza penalizaba que se haga público el contenido de denuncias contra corrupción. Entonces, en este momento la gente se entera porque la prensa publica, ha salido esta investigación, que ha ocurrido este escándalo de corrupción con estos implicados. Esa ley penalizaba que esa información salga afuera. Era como una ley de complicidad. Ya no penaliza a los periodistas que publiquen esas noticias, pero sí penaliza actualmente al funcionario público que se atreva a divulgar que hay corrupción en su entidad. Entonces, una medida rápida, derogar esta ley Mordaza. O sea, primero, un consenso nacional de lucha contra la corrupción, derogar las leyes que están impidiendo que se enfrente la corrupción, ejemplo, esta ley Mordaza. En tercer lugar, lo que mencionaba, ponerle candados y transparencia a todos los actos públicos. Por ejemplo, yo soy alguien que
tengo una página web que se llama Abogado en Línea. Soy alguien que ha explorado el uso de la tecnología para mi carrera, que es el derecho. Y yo espero que de llegar al Congreso, todas las reuniones que yo tenga sean publicadas en vivo en mi página web. De tal manera que no haya encapuchado, que no haya chifa. trato sobre la mesa, ¿no? O sea, si una persona me dice, Delfín, el gremio de trabajadores del mercado X quiere reunirse contigo para que conozca su problemática, yo le digo, maravilloso. Nos reunimos, pero ellos tienen que saber que esa reunión va a ser pasada en vivo, publicada en vivo, porque no puede haber zona oscura en el Estado. Una mano negra. No puede haber mano negra. Por un tema, ni siquiera por un tema de secretos de Estado. Ah, no, los secretos de Estado sí. Hay dos excepciones a la transparencia. La defensa nacional y la intimidad de las personas. Porque si, digamos, una joven quisiera decirme, o una profesora dijera, está habiendo violación en un colegio con niños, eso no lo vamos a publicar a las víctimas en una sesión en vivo. Pero todo lo demás que no viole la intimidad y la defensa nacional tiene que ser público. Excelente. Teniendo en cuenta eso, la propuesta que usted menciona, acá tenemos otra pregunta aparte de Nicole que dice, muchos candidatos, y ya para ir terminando, dice, muchos candidatos prometen cambios, pero pocos los cumplen. Teniendo en cuenta esa premisa, ¿qué le diferencia a usted del resto de candidatos? Que nosotros tenemos lo que yo estoy exponiendo, está puesto en este plan de gobierno que ustedes van a poder abrir y decir, a ver, ustedes propusieron que en materia de anticorrupción iban a hacer estas medidas. Exactamente, en un año podrían decir cuánto avanzaron de estas medidas. O sea, no son medidas, estimada Nicole, que yo esté inventándome en esta entrevista. Están en el plan que ustedes pueden bajar de nuestra página web, Primero la Gente, y poder fiscalizarnos, que es la idea. Doctor, teniendo en cuenta lo que usted menciona, que usted tienen en sus planes de gobierno ciertos indicadores, ustedes como gobierno, en caso de llegar a ser gobierno, supongamos, ya estamos en el 2027 y se suponía que hasta el 2027, según este indicador, teníamos que cumplir esto y no se ha cumplido. Ustedes, o bueno, en el caso de usted como senador o el grupo de senadores, harían una mea culpa y dirían, ¿saben qué? No se está logrando lo que se ha propuesto en su momento. ¿Estaría dispuesto las personas de Primero la Gente en de repente a dar un paso al costado? ¿O qué harían justamente para llegar a ese indicador? Sí, yo creo que la política implica aceptar errores y, de ser el caso, dar un paso al costado. Pero estos indicadores que nosotros estamos proponiendo son indicadores viables. No estamos proponiendo, como algún personaje, voy a hacer en un gobierno... 1 millón de casas en un año. Potencia mundial, ¿no? También ese de un millón de casas por un año he visto que, o sea, también una joven... No sé, luego dijeron, no vamos a construir, vamos a reparar. Sí, o sea, teniendo en cuenta eso. Ahora, yo tengo en cuenta que ustedes, tanto como el presidente, siempre hacen un juramento, ¿no? Prometo en la patria o hasta que el pueblo los demande. Hoy en día hemos visto protestas que el pueblo sale a reclamar que sus autoridades no están cumpliendo, que se sienten oprimidos por las autoridades porque muchos han sido pues brutalmente golpeados, reprimidos a su derecho de protesta, que claro, algunos sí han hecho vandalismo, que no es protesta, pero los que sí. Teniendo en cuenta eso, que el pueblo ha salido a demandar que ya no quiere las autoridades. Primero la gente haría caso a ese pueblo que de repente en X motivo salga a protestar, que ya no quiere más al gobierno tal en caso que Marisol Pérez Tello sea presidenta. Marisol Pérez Tello haría una evaluación de repente dar un paso al costado escuchando lo que dice el pueblo. Dar un paso al costado equivaldría a una renuncia, ¿no? Yo creo que ninguna persona, no solo un político, debe renunciar. Es como que yo les decía, hacer política no es solamente ganar, hacer política es el proceso incluso. La posibilidad de yo haber podido compartir estas ideas con el público ya es hacer política. O sea, política no es únicamente meter gol. Política es jugar los 90 minutos. Exacto. En un gobierno de Primero la Gente, si no lográsemos objetivos, los vamos a aceptar. Miren, primero, ustedes me han mencionado 2 temas de Primero la Gente: firmas y franja.
los políticos de Primero a la Gente, los candidatos de Primero a la Gente, no nos hemos escondido, ni negamos la realidad. Damos la cara y respondemos con acciones, como separar a Miguel del Castillo. Si en un gobierno no lográsemos alguna de estas metas que son viables, por supuesto que responderíamos reformulándolas o mejorándolas o replanteando las medidas que acá están planteadas. Pero dar el paso al costado es lo que hace todo el mundo, tirar la puerta, patear el tablero. No. O sea, lo que usted quiere decir es que primero la gente hasta el último minuto daría todo de sí justamente para conseguir estas reformas que están en este papel. Es lo que van a ver en la campaña y en el gobierno. Jugar los 90 minutos del partido para hacer que el Perú gane. Ok. Una última pregunta, Gabo. Sí, hablando netamente del plan de gobierno y un poquito recaudando la mayoría de comentarios, directamente usted, o bueno, en general, el plan de gobierno de Primero a la Gente. Todos estos planes tienen un presupuesto. Necesitamos una recaudación. ¿Tenemos estrategias para recaudación? De ser así, ¿están cubiertos el plan de gobierno con esa recaudación? Y si no es así, ¿a cuánto ascendería el déficit fiscal, ¿no? ¿Qué esperaríamos? Sí. Hay uno de los logros del Perú del cual nos sentimos orgullosos, se llama equilibrio macroeconómico. Y equilibrio macroeconómico es una palabra difícil para un concepto muy simple, que es decir, no gastes más de lo que ganas. Básicamente. El Congreso actual no solo se ha cuadruplicado su presupuesto, sino que han quebrado el equilibrio macroeconómico porque por ley no se podía generar gastos. Pero como ellos tienen al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha ido contra la Constitución y les ha autorizado iniciativa de gasto. Primero, la gente no va a romper el equilibrio macroeconómico. Yo no soy un economista y no tengo en este momento las cifras del presupuesto nacional, porque jamás podría mentir. Yo soy un abogado, no un economista, pero el plan de Primero la Gente está nítidamente diseñado para no transgredir ni aumentar el déficit fiscal. Tal vez, de repente un poquito, si tenemos los números, indicar qué planes, qué pilares son los que van a priorizar. Sí. Por ejemplo, un aspecto presupuestal que yo sí he estudiado, porque hay algo que me parece esencial en nuestro plan, son 3 pilares: educación, salud y seguridad. ¿Por qué? Porque las personas no vamos a ser felices, no vamos a ser seres humanos plenos si no logramos construir, edificar lo mejor de nosotros. Y esa forma de sacar lo mejor de ti es con educación. En nuestro país hay un fenómeno que es preocupante que se llaman los ninis, jóvenes que ni están estudiando ni están trabajando. Ni trabajan ni estudian. Sí. Hay unos peores conceptos, pero está muy bien definido, ¿eh? Sí. Entonces, puede parecer muy bacán ser un nini, no hago nada, estoy ahí con mis amigos, pero ¿qué vas a hacer frente al mundo? Chile acaba de sacar su propia inteligencia artificial. Si tú dijeras, ¿saben qué? Me voy del país porque no veo futuro, que está empezando una migración peruana. Me voy a Europa, me voy a España, me voy a Estados Unidos. ¿Cómo vas a competir si tú no has tenido en tu propio país las herramientas para estar al día con la tecnología? Pero no basta que tú tengas la tecnología, todo el mundo tiene ahora un celular. Claro. O tiene una computadora. Tienes que tener conceptos y tienes que tener valores. Entonces, necesitas educación, necesitas salud, porque una persona que está enferma, que está malnutrida, que no tiene cuidada su salud mental, no va a poder producir ni va a poder educarse. Ahí yo sí he estudiado un poquito más, y el acceso universal a la salud cubierto por el Estado demandaría el 6% del presupuesto público nacional. El 6%. Y eso permitiría que ninguna persona se quede tirada en un pasillo sin atención médica. O que una madre no tenga que dar a luz en un mototaxi, o que una persona atropellada no pueda ser curada en una emergencia, ¿no? Entonces, tanto en educación como en salud, un compromiso que nos ha hecho firmar el SUTEP es que también haya un 6% del presupuesto para educación. Correcto. Que ese es un desarrollo
de pedagogos y de personas del SUTEP que lo han propuesto y que lo sustentan debidamente. Entonces, esos son los dos grandes pilares. Doctor, aquí creo ya la última pregunta para ir cerrando. Teniendo en cuenta la ideología que tiene su partido, ¿qué opina de la vía expresa Santa Rosa en el Callao que unirá al aeropuerto? Su construcción terminaría con bastantes áreas verdes y la comunidad se opone ante ello. ¿Qué opinión puede usted dar ante ese tema? Hay dos grandes problemas actualmente. La vía Santa Rosa, donde hay una amiga mía que se llama Gina Rivera, que es una activista, ella es educadora también, que es una activista con una fuerza increíble que está liderando el movimiento para que el progreso no vaya contra las personas. Por eso también nos llamamos primero a la gente. La vía Santa Rosa va en su ejecución a arrasar con áreas verdes de esa vía principal y lo que se tiene que hacer es estudiar. Puede ser una vía subterránea, puede ser acercar la estación del metro. Hay muchas medidas, pero si la comunidad está diciendo esto no nos gusta o esto técnicamente nos hace daño, el Estado lo tiene que respetar. Entonces, tanto con la vía expresa Santa Rosa como los viaductos sobre la avenida Javier Prado, donde los vecinos de Lince, de San Isidro, de Jesús María, están saliendo a las calles para que no hagan ese viaducto porque debajo va a pasar un metro, el Estado tiene que respetar la voluntad de las personas. Entiendo. Bien, entonces, ¿algo más, Gabo? Creo que ya podemos ir cerrando. Solo una última pregunta, hablando directamente del activismo, un poquito de repente, las protestas, que es la manifestación de las personas en relación a algunos temas. ¿En qué momento considera un volumen de personas adecuado para poderle hacer caso a una protesta? Por ejemplo, personalmente, yo estoy a favor del aborto. Sin embargo, hay mucha gente que es prohibida y no lo está. Supongamos, en un hipotético caso, que se apruebe en Perú. Pero directamente las personas que se definen como provida saldrían a protestar y estarían en contra. ¿Esperaríamos un volumen específico para poder derogar una aprobación, despenalización del aborto? Sí, eso es muy importante. Las grandes decisiones no pueden ser numéricas. Te explico. Nuestro Congreso es un Congreso de sordos. Tú vas a escuchar que las personas le dan 2 minutos y dicen, nadie lo está escuchando. Y como nadie lo escucha, no pueden convencer. Y no convencen porque no tienen razones. Entonces, lo que debe primar es la fuerza de la palabra amparada en la razón. Yo te digo una cosa. Yo estoy a favor de la despenalización de todas las formas de aborto. Porque una mujer haya sido víctima de violación, que es terrible, o considere esta persona que le arruinaría la vida ser mamá muy joven, por decir un caso, esa persona enfrenta un dilema tan fuerte que si ella da ese paso, encima que el Estado le abra una investigación penal, es cruel y no resuelve el problema. Pero si una joven me dice, Delfín, tengo este problema, es más, yo lo viví. La madre de mi hija me dijo, vas a ser papá. ¿Quieres tenerlo? Ok. En ese momento yo no tenía trabajo. Pero yo le dije sí. Pero no sí por miedo a la cárcel, sino porque es una vida, ¿no? Y esa vida que la mamá de mi hija y yo decidimos cuidar, ahora tiene 20 años y está estudiando en una academia de arte en Italia que se llama Brera y es un gran ser humano. Entonces yo te digo, nunca sancionemos, victimicemos a la mujer que está en ese dilema, pero si yo le puedo decir a una joven, a una mujer mayor, lo que fuera, una víctima de violación, le diría, piénsalo y mi recomendación es que no lo hagas. Pero si lo quieres hacer, es tu decisión, es decisión siempre de la mujer. Comprendo. Okay. Sí, bien, Rodrigo. entonces, doctor, ahora sí, ya por cerrar el programa, quiero que usted mire a su cámara y se dirija a los que lo están viendo, a los jóvenes y también a las personas de distintas edades que lo están viendo, el por qué este 12 de abril deberían votar por primero la gente y deberían marcar el número 4 en la fila de Senado Nacional. Muchas gracias, Gabriel y Rodrigo. Amigas y amigos, ustedes tienen en este momento
el poder y no lo pueden perder. Si ustedes votan en primer lugar por los partidos que ya están en el Congreso, ustedes van a perder su poder porque ustedes ya saben lo que ellos están haciendo ahora. No es que yo lo esté inventando. Esta gente está usando nuestras instituciones para aprovecharse y enriquecerse y abusar de otros. Tienen ustedes la oportunidad de cambiar su país poniendo gente allí nueva y elegir entre la gente nueva aquella que le demuestre capacidad y ética. ¿Cómo se demuestra la capacidad? Con los productos y con la capacidad de explicar las propuestas. ¿Y cómo se demuestra la ética? No tener denuncias. Hay partidos que tienen sentenciados, condenados, que tienen gente con reinfo, X cosas que les permiten a ustedes tomar una decisión. Los invito a ver tanto la red social de Marisol Pérez Tello, nuestra candidata a la presidencia, las de Primero la Gente y las de este servidor, Delfín Pino. Ponen mi nombre, que es súper raro, y van a encontrar mis propuestas y mi visión de la vida y mi aspiración de cómo contribuir al país. Los invito a marcar el 4, Senado por Lima, de Primero la Gente. Muchas gracias a ambos. No, gracias a usted, doctor Pino. Ha sido un gusto tenerlo acá. Sin duda alguna ha sido un gran invitado, crearía yo, desde la perspectiva, porque comparto muchas ideologías que usted tiene el día de hoy. Así que nada, los que nos están viendo tienen esa gran labor este 12 de abril en elegir buenas autoridades que realmente piensen en el pueblo, que piensen en ustedes y que no piensen en su bolsillo y en sus propios intereses. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Le deseamos la mejor suerte en estas elecciones que se vienen y esperamos que realmente Primero la Gente quizás pueda concretarse lo que actualmente pretenden hacer. Así que ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. ¿Algo más que decir, Gabo, sino para despedir el programa? Bueno, lo que siempre decimos, por favor, no se olviden, producción, sé que está atento, de seguirnos en nuestras redes sociales, justo aquí, como Nadir TVP. Nada, muchas gracias. Suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su like. Y nada, esto es por todo el día de hoy y les vemos en el siguiente programa. Chau, chau, un gusto.